Shabbat Shalom, amigos del canal. Soy Sami Stasio y más una vez estamos juntos para conversar sobre la parashá de la semana. ¿Qué es lo que nos lleva realmente a estar junto con ustedes? Y gracias, muchas gracias por recibirnos en la pantalla de tu computadora, en tu teléfono, en fin, en tu tablet. Que tengamos un momento interesante juntos, que podamos aprender más sobre la palabra del Eterno. Y esta semana estamos con la parashá Vayehi. Está en Bereshit, Génesis 47, del versículo 28 hasta el capítulo 50, versículo 26, y que es el final del libro de Génesis. En la Haftará, las profecías, leemos el primer libro de Reyes, el capítulo 2, del 1 al 12. En la Nueva Alianza, leemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, y dentro de los Salmos, el 41. Y se llama Vallejí porque significa vivió. Empieza la parashá diciendo que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Y aquí tenemos dos situaciones interesantes que me gustaría conversar con ustedes. Hablamos de la herencia. Hay una herencia que es la esperanza. Y la esperanza de Jacob, la leemos en Génesis 47. Sabe que está llegando al fin de sus días y en el versículo 30 dice que, sino que cuando repose con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, yo haré como tú dices. O sea, Jacob no quería quedarse en Egipto, quería estar de regreso a Israel. Pero también leemos la esperanza de José en el capítulo 50, donde dice de que el versículo 28, 25, perdón. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, ciertamente el Eterno vendrá en su ayuda, entonces ustedes harán llevar de aquí a mis restos. Nosotros somos herederos de algunas promesas sensacionales que nacen en Génesis 12, como ya leímos varias veces. El capítulo 12 de Génesis es donde Abraham sale de su casa. Y es interesante que el versículo 3 dice que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero también el versículo 7 del capítulo 12 dice que, y se apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Entonces, no tenemos duda de que hay dos profecías que son importantes y son parte de la herencia que tenemos. En primer lugar, la descendencia de Abraham será bendecida y la tierra de Israel es dada al pueblo de Israel. Entonces, me parece muy importante que entendamos de que desde el punto de Génesis 15, o sea, desde históricamente Génesis 15, ya había una promesa importante y el Eterno que había prometido a Abraham una descendencia, pero todavía no se la había dado, le dice de la siguiente manera el versículo 5. Entonces el Eterno lo llevó afuera y le dijo, mira por favor el cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y él, Abraham, creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Pero fíjate lo que dice el versículo 7 de este capítulo 15. Entonces le dijo, yo soy Adonai, el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Entonces vemos de una manera muy clara de que las promesas del Eterno se renuevan, se rehacen constantemente, para que no tengamos duda de cuál es la herencia que nos ha sido dada, cuál es la esperanza que tenemos. Fíjate, solamente para completar y poder entrar entonces en una cosa un poco más amplia, me gustaría hablar contigo Génesis 22, 17,
Dice el Eterno, de cierto, te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Nosotros sabemos que Jacob salió de la casa de sus padres y en el camino donde estaba caminando en relación a encontrar con su futura familia, con su futura esposa, tiene el sueño de la escalera. Y en el sueño de la escalera, que está en Génesis 28, leemos una cosa interesantísima en el versículo 13. Y he aquí que el Eterno estaba en lo alto de ella, la escalera, y dijo, yo soy el Eterno, el Elohim de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí que yo estoy contigo, y te guardaré por doquiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es interesantísimo ver que el Eterno, como digo, repite y repite sus promesas para que nosotros tengamos una esperanza viva, una esperanza en alguien que no vuelve atrás, en alguien que es sumamente fiel, permanentemente fiel, y que no quiere que nosotros nos pierdamos, mucho por lo contrario. Él quiere que nosotros estemos siempre delante de Él y podamos estar juntos en todas las situaciones, en todos los momentos, porque Él quiere nuestra presencia. Eh, ya les expliqué de una manera clara. El Eterno está parado delante de nosotros y dice, ¿me darías la oportunidad de ser tu Dios? Yo quiero que tú seas mi pueblo. Y esto es realmente interesantísimo. Nos renueva la esperanza en todo aquello que parece imposible. Fíjate que la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, dice de que bendito es el Elohim, el Abba, el Padre de nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder del Eterno mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. ¿Cuál es la salvación revelada? Yeshua. ¿Por qué? Porque Él se dio por sacrificio por nosotros y por nuestros pecados. Hoy día no tendríamos condiciones de poder tener esta redención, esta limpieza. Nada que nosotros podamos hacer hoy es posible ser hecho, porque no hay Kohanim, no hay sacerdotes, no hay templo, y entonces no hay cómo hacer la expiación por los pecados, que es lo que nos alejó de Dios, y que Dios permitió que el Beit HaMikdash, el templo, fuera destruido. Habría un motivo claro, es lógico que habría un motivo claro. Ya había sido resuelto el problema del pecado, desde que nosotros lo aceptáramos. Muchas veces el Talmud, que son las escrituras judaicas, rabínicas, dice de que por 40 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, de la destrucción del templo, los sacrificios no fueron aceptados por el Eterno. Y da muchas explicaciones para esto. Y te invito que, si quieres, nos preguntes si te paso detalles sobre esto, lo que dice el Talmud. Pero importante lo siguiente, los sacrificios de Yom Kippur no eran aceptos por el Eterno. Entonces, había realmente un motivo importante para esto. Es porque ya había sido resuelto el problema del pecado, como decía. Leemos en el libro de Hebreos, el capítulo 3, a partir del versículo 6, dice, Mashiach, en cambio, como hijo que es, está al frente de la casa del Eterno.
una casa que somos nosotros, mientras mantengamos la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. Exhortación a la fidelidad. Si Mashiach está al frente de la casa del Eterno y nosotros somos esa casa, tenemos que mantener la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. ¿No te parece que es la forma correcta de colocarnos, reconociendo de que precisamos del Padre, reconociendo que necesitamos del Abba Sheba Shammai, el Dios que está en el cielo, porque Él es nuestro Padre. Y si nosotros aceptamos que Él es Padre, nosotros somos sus hijos, somos su herencia. Y me parece que el complemento de Hebreos 3, a partir del versículo 8, dice, no endurezcan sus corazones, como hicieron los que se rebelaron en el desierto el día de la prueba. Lógico que nosotros estamos siendo probados todos los días. Es lógico que nosotros tenemos la oportunidad de creer independiente de las circunstancias, pero para eso necesitamos estar firmados, sólidos, sobre una base que no se mueve. Y Él es Tsuri, nuestra roca. Y si el Eterno es nuestra roca, todo lo que quieramos hacer debe estar firmado, envasado en Él. Fíjate, Hebreos 10, el versículo 23 dice, retengamos firme la confesión de la esperanza, sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Yo no puedo prometerte nada, pero si Dios prometió, puedes estar seguro de que existe. La primera carta de Pedro, nuevamente en el capítulo 1, dice el versículo 21, por medio de él creen en el Eterno, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Eso es nuestra, nuestro certificado de nacimiento, si quieres ponerlo de esta manera. Si creemos en Dios, que fue resucitado de entre los muertos, y Yeshua es la vivencia, entonces tenemos una esperanza sólida de ponernos delante de Dios. El libro de Hebreos, y el libro de Hebreos es maravilloso porque pone orden en todas esas informaciones de una manera bastante lógica. Capítulo 11, el versículo 1 dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Entonces, si tenemos una esperanza, tenemos que saber en quién la ponemos. Si la pongo en mi brazo, sé que no tengo fuerza. Si la pongo en mis ojos, reconozco que soy miope. Pero si tengo la esperanza de que el Eterno es fiel para mantener lo que ha dicho y ha prometido, entonces puedo caminar tranquilo, que nada va a interponerse en este camino. Desde que lo conozca, me ponga delante de él y acepte sus instrucciones. Para finalizar, me gustaría hablar del libro de Colosenses, donde el capítulo 1, el Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice en el versículo 23, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza de las noticias que hay en nuestra Biblia, que es el Evangelio, y que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Shaul, llegué a ser ministro. Shaul había nacido dentro de una familia judía, fue instruido en el Beit HaMikdash por Gamaliel, uno de los grandes rabinos de su época, y él fue transformado a través de un encuentro personal con Yeshua HaMashiach. Y esto lo transformó en su motivo de vida. La transformación que nosotros necesitamos para poder vivir la alegría de la esperanza que tenemos. Si Jacob había entendido en el corazón que su lugar era en la eternidad en Israel, si José tuvo la misma sensación, ¿por qué nosotros no tendríamos la vivencia en la fe de creer que somos herederos, que somos hijos del Eterno, por eso podemos ser sus herederos, y que todo está firmado en cada una de las promesas que son esperanza viva para quien cree en Yeshua?
Es lógico que cuando ponemos la secuencia de las cosas que Jacobo vivió, tenemos mucha información, pero esta información, si es solamente información y no entra en nuestros corazones, no se queda como información. Ahora, si tienes el privilegio de parar un poco, pensar y revivir tu camino y mirar cómo el Eterno estaba presente en ti, mismo sin conocerle, tendrás la oportunidad de decir, muchas gracias. No sabía que habías hecho tanto por mí y preciso pedirte perdón porque estaba tan lejos de ti. El final del libro de Génesis nos trae las informaciones que precisábamos para ver cómo el Eterno preparó el escenario para que en el libro de Éxodo, libro de Shmot, Éxodo, podamos entender cuál era el principio que el Eterno quería, sacarnos del punto de idolatría para llevarnos a creer sin condiciones que Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Y esto es lo que me gustaría de compartir contigo en este Shabbat. Que tengas mucha alegría y tengas tiempo de bendición separándote para el Eterno, conversando con Él y mirando todas sus maravillas. En nombre de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom.